Bueno, Semana Negra y continuamos en este caso con la presentación de Sacamantecas, que es la novela que tenemos ahí, escrita por una conocida nuestra, porque Vic ya has estado aquí, ha sido finalista incluso del premio Espartaco en el año, si no me equivoco, año 21. Casi que ese año se celebró en la Semana Negra, estábamos casi todavía espantando la pandemia. Y lo hicimos al lado del puerto, me parece, que era... Sí, eso me contaron. Ah, que tú no estuviste, no viniste, no. Aunque eras finalista. Sí, no pude venir porque yo vivo en la otra punta de Europa, literalmente, y allí eran muy, muy estrictos. Así que esa me la perdí. Y por eso me alegro doblemente de estar hoy aquí con todos vosotros. Ya, es que yo no te conocía y yo efectivamente vi tu nombre entre los finalistas de novela histórica. Es decir, bueno, pues nada, bienvenida, es un principio, a la Semana Negra. Bien hallados, gracias por acogerme cuando me he pasado al lado oscuro de la novela negra. El tema, igual hay que arrimarse un poquito, ¿sabes?, al micrófono, sí, porque vale. Para que se nos oiga perfectamente, aunque la carpa es pequeña. Es una incursión de Vic en el tema de la novela negra. Antes ha tenido, bueno, la novela histórica, es donde el campo que te has desarrollado, y desembarca en esta novela negra, que no podríamos llamarla policíaca, por hacer esa diferenciación que siempre trabajamos, ¿no?, de novela policíaca con policías, descubriendo crímenes, o la novela negra social, novela que a lo mejor pues entra en escarbar esos mundos oscuros, ¿no?, de tal. Yo a mí, de verdad, ella nos planta un pueblo, nos describe un escenario que es Ánimas de los Cuervos, ¿no? Entonces, ese pueblo que sitúa a las afueras de Madrid y que con el paso de los años empieza a desarrollarse, convirtiéndose pues en un pueblecito turístico, un pueblecito ya grande, donde ya lo de Ánimas de los Cuervos, Ánimas desaparece y ya simplemente es la ciudad de los cuervos, ¿no?, de cuervos. Ahí es donde ella va a situar a sus personajes y en ese escenario que van a evolucionar. Entonces yo sí que quisiera que a esa familia, que es la protagonista, y luego a lo mejor ella, la hija, nos contaras un poquito qué es lo que pretendiste con ellos al situarlo en ese marco de Ciudad de los Cuervos, o Ánima de los Cuervos, que se convierte en la Ciudad de los Cuervos. Pues la idea era un poco recuperar ese idilio de la infancia que todos hemos conocido, más o menos, el pueblo de los abuelos, la casita en la playa de los tíos, donde hemos sido felices, donde todos hemos pasado semanas despreocupadas, jugando, sin peligros, sin agobios. ¿Y qué es lo que pasa cuando ese lugar idílico, paradisíaco, poco a poco va desapareciendo porque lo va invadiendo la gran ciudad? Y con eso se va comiendo poco a poco pues tus ilusiones, tus recuerdos más bonitos, y cada vez que vuelves te encuentras con que esto ya no se parece a aquel entorno natural, protegido, lleno de naturaleza, de animales, en estado casi salvaje como es la propia infancia, sino que se convierte en algo controlado, deshumanizado, tecnificado a más no poder, y ya no te identificas con ello, ya no es ese lugar de solaz y de alegría, sino todo lo contrario. Y eso hay algunas personas que lo llevan muy mal, y cuando son niños y ha significado tanto para ellos, pues puede influirles de formas inesperadas, digámoslo así. Cuando un niño se rebela, supongo que muchos de vosotros sois padres o abuelos y sabéis cómo se puede rebelar un niño y se planta y no quiero, y quiero esto otro, y quiero que me devuelvan mi juguete, y pueden pasar cosas terribles si no se lo dais. Y esta es la historia de una de estas niñas. Tú hay un momento que dices, la novela negra juega con desequilibrar al lector. Tú que vienes de la novela histórica, ¿nos puedes explicar esto? Porque lógicamente, si tú es lo que piensas, has tenido que meter en tu novela elementos para que se desequilibre el lector. Hasta tal punto que yo hay un momento, te soy sincero, que has mezclado novela negra, pero cuidado, también es una novela de terror.
hay algunos párrafos que la verdad que podrían caber perfectamente en una novela de terror. Bueno, cuéntanos. Por suerte, la novela negra lo admite todo. Esa es la maravilla del género. Terror, humor, distopía, un poco de fantasía, elementos psicológicos. Pero efectivamente, yo creo que no hay novela negra sin un elemento que escapa de nuestro control. Y eso es lo que nos aterroriza. ¿Y qué hay más aterrador que perder el control sobre uno mismo? Y no reconocerse y decir, pero esto lo he hecho yo, ¿cómo es posible? No me acuerdo. Yo no soy esa persona. Y sí, me gusta desequilibrar al lector porque creo que ese elemento oscuro lo tenemos todos. Y ese juego entre la vida normal, de cara a la galería, con las emociones controladas, no perder nunca los nervios, eso ha sido puesto muy duramente a prueba en los últimos años, ¿verdad? Hemos tenido la pandemia, los confinamientos, la crisis, la inflación, la guerra, y mucha gente se ha visto ya que ya estaba en estado quizá un poco precario, pues se ha visto aún más desestabilizada y se ha sentido amenazada. Y eso es también lo que he querido reflejar. ¿Qué es lo que pasa cuando a una persona la empujas al límite? Y eso solo lo puedes hacer si lo sientes tú misma y consigues transmitírselo al lector, ese desequilibrio. ¿Qué puede pasar? Cualquier cosa puede pasar, todo es posible. Incluso yo diría, he dicho novela negra, es cierto que el género negro es un género omnívoro y absorbe y se come todos los demás. Entonces cabe el terror, cabe el romanticismo, cabe cualquier género dentro de la novela negra. Y yo te diría también que veo una novela psicológica. Me explico, desde mi punto de vista, ¿eh? Es decir, hay un momento en el que, y lo acabas de decir, es decir, qué hechos transforman a una persona de ser un ciudadano ejemplar en un asesino. Esos hechos que están fuera de él, están dentro de él, es la sociedad, es el mal abstracto que él se apodera. Hay una reflexión, yo creo, en toda la novela de ¿dónde está ese momento? ¿Qué es lo que hace que transforme de un ciudadano en un asesino? Pues creo que has hecho la pregunta del millón, porque si tuviéramos la respuesta... Que acerté, ¿no? Sí. Es una pregunta muy de policía, que seguramente te enfrentas con ella muchas veces, en muchos casos. ¿Cómo puede una persona de la que jamás sospecharías que tiene ese germen de violencia o de descontrol, cómo ha podido hacer lo que ha hecho? Ya sea un padre de familia que se carga a toda su parentela, o un caso de violencia extrema en el hogar, por ejemplo, y no menciono géneros porque me parece una chorrada, le puede pasar a cualquiera y cualquiera puede ser el culpable, ¿verdad? Pero sí, tienes razón. ¿Cuál es el motivo? Si lo supiéramos, si hubiera ese factor en común para todos, sería mucho más fácil la vida, porque se podría incluso prever y anticipar quién puede llegar a ser un peligro. ¿Os acordáis del Minority Report, esa película famosa que consistía precisamente en anticiparse a los crímenes del futuro? Y ahí nos moveríamos ya en un terreno muy peligroso, psicológico. Pero sí, creo que intervienen toda una serie de factores, pero sobre todo hacen falta dos cosas. Un motivo muy fuerte, porque matar creo que es un punto de no retorno para todo el mundo. Hay un antes y un después psicológicamente después de que has matado a alguien. Y luego está la oportunidad. La ocasión hace al ladrón, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, de vosotros, levantad la mano, sinceramente, no os voy a delatar, habéis tenido ganas alguna vez de estrangular a vuestro jefe, a vuestro colega, a vuestro suegro o suegra y a vuestros propios hijos? No voy a matar, no os aguanto más. Eso lo tenemos todos dentro, ese instinto, esa cosa irracional, que salga o no salga, y que tengamos la oportunidad de vengarnos de alguien que nos ha hecho mucho daño, que nos ha pudrido la vida, e irnos de rositas, es algo muy tentador, ¿verdad? Y más de uno habrá jugado con la idea, ¡ay, si yo pudiera accidentarlo!, como decían en las familias de la mafia, ¿no? Esa es la idea, el motivo y la oportunidad, y ahí lo dejo, todos podemos. Sí, hay también en tu novela, hay, aparte de esto que estábamos hablando antes, ese punto que transforma a las personas, sí que en general, yo creo, siendo un poco más abstracto, no tan concreto, es cuando una persona
se enfrenta a una situación que no controla, a un mundo deshumanizado que le está rodeando, a cambios que llegan a su vida sin que entienda por qué, que no los controla, es decir, que destruyen esa zona de confort en la que se encontraba. Entonces, a partir de ahí, el sujeto, son como estímulos que le llegan al sujeto, ahí la parte también psicológica que decíamos, le llegan al sujeto esas situaciones que no controla, y entonces cada sujeto actúa de diferente manera. Unos a lo mejor con violencia, otros con humor y con risa, porque le da la risa, y al final otros acaban asesinando, evidentemente. Entonces, yo creo, ya te sigo diciendo que en todo momento son apreciaciones mías después de leer la novela, ¿no? Pero que eso también es otro punto psicológico de tu trabajo, en el sentido de cómo la deshumanización, cómo el mundo cambiante que no controlamos, el que nos saquen de esa zona de confort, cómo se convierten en elementos que nos desestabilizan y a lo mejor pueden provocar que nos convirtamos en asesinos. Pues creo que sí, que ahí has puesto el dedo en la llaga, sobre todo en los últimos tiempos. Lo que había mencionado antes, el confinamiento, la pandemia, las crisis, la guerra, todo aquello ha desestabilizado a mucha gente, y tenemos además toda esta especie de amenaza que se cierne sobre todos y cada uno de nosotros con las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial, que trae cosas buenas, pero conlleva también muchos riesgos que no están estudiados. El transhumanismo, por ejemplo. La cuestión de las nuevas tecnologías que tenemos en casa, la nevera inteligente, el teléfono que nos espía, el televisor maravilloso en 4D que nos deja ver unos partidazos de escándalo, pero al mismo tiempo está captando y transmitiendo de una manera que no sabemos cuándo elige esos fragmentos, o a quién se los envía, o por qué, o quién almacena esos datos, o cómo lo utilizan. Y no lo sabemos, es una invasión de nuestra intimidad, de nuestro hogar, ya nadie se siente seguro muchas veces. Esta especie de tecnología que se deshumaniza cada vez más, porque es como un monstruo que se alimenta a sí mismo y que nos va deshumanizando a nosotros. ¿Cuántas veces habréis visto en la calle a gente que camina con la nariz pegada al móvil, pasa un amigo al que no ha visto en mucho tiempo y no lo reconoce, ni se fija, ni le importa, está en un mundo que es virtual? Pues eso nos pasa a todos, y es un poco también un alegato entre el humor y el terror, diciendo, cuidado, lo importante seguimos siendo nosotros, las máquinas están al servicio nuestro y no al revés. Otro punto que tocas es concretamente algo que ocurre cuando resulta que alguien comete un asesinato y era nuestro vecino, o resulta que nuestro vecino era el terrorista que se andaba buscando, y hacen las entrevistas y dicen, parecía una persona normal, era un vecino excelente. Es decir, da la sensación de que el asesino tiene que llevar un letrero arriba que ponga asesino, o que ponga el letrero que ponga terrorista. Es decir, efectivamente, eso también es otro punto que tú analizas en la novela, ¿no? De cómo la sorpresa de descubrir que tu vecino, que era un señor o una señora normal, que te saludaba, que te ayudaba en la compra, que todo el tema, y se convertía en un asesino, y que, bueno, la sorpresa es porque el asesino no lleva el rótulo arriba. Ojalá lo llevara muchas veces, o el energúmeno al volante, que también menudos disgustos nos evitaría, ¿no? Sí, es así. No se nos ve en la cara, a veces hay muchos signos, muchos indicios, es algo paulatino, muy poca gente coge un cuchillo y mata de buenas a primeras porque le da el viento. Es un proceso que suele madurar durante bastante tiempo, y un día alguien peta, ya no puede más, y el primero que se le cruza paga el pato. Eso pasa muchas veces. Luego están las venganzas que se cuecen a fuego lento. Pero sí, está ese elemento de, uy, qué normalito, nunca lo hubiera creído, ¿verdad? El marido ideal, la mujer encantadora, el vecino solícito. Y yo ahí en la novela, y eso sí es algo que tenéis que saber, os lo preveo, rompo con uno de los últimos tabúes, porque hay asesinos y asesinas de todo tipo. Pero un tema del que nadie quiere hablar es de los asesinos que están entre todos nosotros y nadie sospecha de ellos.
porque son los niños. Niños que crecen viviendo esa violencia implícita o explícita en la familia, el acoso escolar, que muchas veces los niños no nos lo cuentan, por vergüenza, por miedo, por protegernos. Y eso, poco a poco, pues se encuentran solos, se sienten desamparados y en algún momento también ellos petan. Los niños no tienen control sobre sí mismos, no lo tienen todavía, no han aprendido las reglas de la vida y pueden hacer cosas realmente terribles. Y ese es el tabú que yo he querido atacar, o sea, la persona más desamparada, más desvalida que se puede llegar a convertir en un auténtico asesino en serie desde pequeño, sin remordimientos. ¿Por qué? Porque la vida se lo impone de alguna manera y también van evolucionando los motivos por los que mata. Pero ¿qué hay más terrible, más impredecible? ¿Quién sospecharía nunca del hijo del vecino, de nuestro propio hijo, de nuestro propio hermano? Eso es un tema que yo quería ver reflejado muchas veces en muchas novelas y hasta ahora no lo he visto. Y creo que está ahí y hay que mencionarlo. De hecho la novela comienza así: maté a los 3 años. Así es como comienza la novela. Y yo creo que efectivamente, y lo has conseguido, ¿no? Eso que acabas de decir, porque da la impresión como si el mal o la maldad para matar o convertir un asesino en un niño es como si le metiéramos una creencia en la cabeza y eso se desarrolla al mismo tiempo que se desarrolla el niño. Es decir, ya desde pequeño, si tiene una creencia determinada, en este caso, bueno, el asesinato o cualquier otra cosa, o incluso una religión o una secta, al mismo tiempo que va evolucionando el niño, esa neura crece con él. Es un poco también lo que haces con tu personaje, ¿no? Pues sí, hay muchos motivos por los que un niño se puede convertir en esto. Y cuando luego lo ves a posteriori dices, pues sí, es que era inevitable prácticamente. Si los adultos hubiéramos visto los signos antes, y no es por culpabilizar a nadie, pero es que es así, lo que yo decía, el acoso escolar, por ejemplo, o si le haces daño al mejor amigo de ese niño y quiere defenderlo y se le va la mano. O por ejemplo, cuando va creciendo y ve que no encaja en ese entorno, que todo lo que le han contado de su historia, de su familia, de su vida, es mentira. Y de repente es como si le arrancaras el suelo bajo los pies. Ese niño ya no sabe quién es, ni qué está bien y qué está mal. O ve, por ejemplo, que todo es una farsa, que hay mucha hipocresía. Y dice, bueno, a mí me cuentan una cosa, predican pan, pero comen caviar. ¿Y yo qué hago? ¿Voy a ser uno de los perdedores o de los que se defienden y no son aplastados? O sea, como dice muy gráficamente un amigo mío, en esta vida o eres porculante o porculado. Y los niños eso lo aprenden muy rápido. Hay una... Bueno, antes decíamos al empezar la presentación que tú eres escritora de novela histórica. Es un campo que iniciaste y te desarrollaste, incluso has sido finalista de varios premios y has ganado varios premios también en ese campo, y ahora has pasado, o bueno, has hecho esta incursión en la novela negra. Hay una frase tuya o que has recogido de alguien que da la impresión de que fue la que motivó que escribieras o entraras, hicieras esta incursión en la novela policíaca, y es la siguiente. Dice: si se encendiera una vela por cada persona cuyo certificado de defunción pone que murió por causas naturales cuando fue asesinada, los cementerios estarían siempre iluminados. Esa es una cita real de un médico muy querido de familia. Un día que estábamos comentando, ¿no?, cómo iba aumentando el nivel de violencia en la calle y los casos que él mismo veía, por ejemplo, de apuñalamientos por drogadictos violentos o bien pues por peleas callejeras. Y empezamos a hablar de eso, y él como médico pues tenía mucha trayectoria y lo había visto todo, y me lo dijo. Dice, nosotros solo podemos tratar de ayudar y de prevenir un poco, hablando con la gente que vemos que se siente sola, que se siente acorralada, que sabemos que va por mal camino. En última instancia no podemos impedirlo, pero efectivamente yo tengo la sospecha de que mucha gente en cuyo certificado tuve que escribir que murió de muerte natural, no fue así. Y he tenido que dejarlo estar porque no tenía pruebas,
o porque a mí me pareció la conclusión lógica, que eso iba a terminar muy mal para esa persona y para esa familia. Y eso es algo que me marcó. Y al comenzar la pandemia me di cuenta de cuán sola y desamparada se sentía mucha gente, que no tenía con quién hablar, no tenía una válvula de escape, y eso es muy importante, hablar entre nosotros. Y el médico me puso la pulga tras la oreja con esa frase. Digo, ¿y qué pasaría si yo escribiera sobre alguien así? Hemos tenido, bueno, una pequeña distracción, parece que haya habido algún problema afuera, y ya veo, he visto que han tenido que intervenir sanitarios y demás, pero bueno, no nos vamos a despistar, que aquí estamos con Vic presentando la novela, y yo ya, para el tiempo que nos queda, que no es nada, te hago la pregunta que hago siempre a todos los escritores que presento, y es la que le hacen los editores norteamericanos o los agentes a los autores, ¿no? Dice, le presentan el manuscrito encima y le dice el editor o el agente, le dice, tiene usted 1 minuto o 2 minutos para defender su obra, y si son capaces de defenderla bien, su obra, es que creen en lo que han escrito, y si se traban, es que no creen en lo que han escrito. Entonces yo te lanzo, tienes 2 minutos para vendernos tu novela y tu obra. Pues yo recojo ese guante con mucho gusto y te lo lanzo de nuevo. Tú eres el productor de cine, aquí tienes esta historia, atrévete a mostrar a una niña pequeña, modélica, dulce, asesina en serie, y hacerlo creíble. Encuéntrame a la actriz capaz de hacerlo. Encuéntrame el pueblo idílico donde todo el mundo se identifique con ella y diga, yo quiero pasar mis próximas vacaciones allí. Encuéntrame a ese guionista que plasme esa mezcla de terror, de distopía, de mundo surrealista lleno de drones y de robots que meten la pata hasta el cuadril, de gente medio enloquecida y llena de humor y de ternura. La historia la tienes aquí, está todo entre estas páginas. El reto es tuyo. Dale vida. No solo ha vendido la novela, nos está planteando ya la película. Bueno, muchas gracias, Vic. Encantado de tenerte. Ahora va a pasar allí a firmar, y ha sido un placer. Esperamos volverte a ver la próxima Semana Negra. Muchísimas gracias, y me muero de ganas de leer los próximos relatos del inspector Gorgonio, porque me han dejado, vamos, a que no coge a las sacamantecas. Bueno, vamos a intentarlo. Pero oye, es comisario, ya no, Comisario, ya ascendió. Sí, señor. Muchas gracias.